Buenas noches, licenciado. Buenas noches, gusto de oírlos. Qué bueno que están ahí. ¿Todo bien? Un poco calor, frío, agua, Lluvia, tos, aquí hay mucha lluvia, lluvia, mucha tos. interferencia. Lluvia. Pero Aquí estamos, también en zona 11 pero está estamos lloviznando. resguardados. Qué bueno. Lo importante es que estamos aquí tranquilos haciendo lo que tenemos que hacer y aprovechando nuestro tiempo. Es un gusto saludarlos y qué bueno que estamos en contacto y nos estamos oyendo. Hoy vamos a ver, déjenme a ver si les puedo proyectar algo. Ahí estamos. Miramos lo que se está proyectando. Sí, licenciado. Ok. Hoy vamos a hablar del proceso penal. Ya en la última clase vimos el derecho procesal penal. Hoy vamos a empezar vamos a hablar del proceso penal. Vamos a ver un concepto, vamos a conceptualizar qué es el proceso penal, vamos a ver el objeto, clases de objeto, y luego vamos a ver los fines del proceso penal. Ya hemos venido hablando de que el derecho de castigar, el derecho de castigar del Estado, el derecho de castigar corresponde al Estado. Es decir, el derecho de castigar, el jus puniendi corresponde al Estado. A través del jus puniendi el Estado determina delitos y fija penas. Es a través de la incriminación que determina delitos y fija penas. A través del jus puniendi, repito, castiga, determina delitos, fija penas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el gran objetivo? Pues es para la convivencia en paz, pacífica, del conglomerado social, para que convivamos en la sociedad en armonía. Pero como consecuencia de eso necesita de ciertas estructuras para poder aplicar esa ley penal a un caso concreto. Cuando se violenta esa ley penal, dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer para aplicarla? Surge como una necesidad, aparece como una institución obligatoria de aplicación del derecho penal, el proceso. Ahora, ¿en qué es el proceso? El proceso es el instrumento, ¿sí?, para aplicar el derecho penal. Por eso es accesorio o instrumental, decíamos, el derecho procesal penal, porque a través de eso se aplica la ley penal al caso, se aplica la ley penal al caso concreto. Entonces, ¿qué es el proceso? Lo voy a estar repitiendo. El proceso penal es el conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. Repito, el proceso penal es el conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. Y cuando nos referimos al conjunto, yo diría que ahí tendríamos que subrayar, poner con negrías o ponerle resaltador, actividades y formas, y órganos jurisdiccionales. Cuando nos referimos a las actividades, nos referimos a las actividades de cómo actuamos dentro del proceso. ¿Qué papel desempeña cada quien? ¿Qué papel desempeña cada quien en el proceso? Es decir, ya hemos ido viendo ahí poco a poco que el proceso tiene una fase de investigación, un procedimiento intermedio,
una fase del juicio, una fase de sentencia y una ejecución de la sentencia. ¿Sí? Fase del juicio, fase de investigación, procedimiento intermedio, juicio, sentencia y ejecución de la sentencia. En cada una de estas etapas, veamos y ubiquémonos en los actos introductorios. Denuncia, querella, prevención policial. A través de cualquiera de estos actos se introducen los primeros datos al proceso. Se introducen los primeros actos al proceso. Se introducen los datos que habrá que investigar. Y de ahí se desarrollan una serie de actividades que cada quien tendrá las facultades que la ley le otorga. Y entre eso podemos decir quiénes participan en esta clase de actividades. Y ya lo vamos a ver más en detalle. Lo vamos a ver más en detalle cuando estemos viendo el desarrollo del proceso. Estamos en la fase de investigación. Participa el Ministerio Público, participa el querellante adhesivo, participa el abogado defensor y su patrocinado, participa el juez. ¿Para qué actividades desarrolla cada uno? Por ejemplo, el Ministerio Público, a ver, Jessica, ¿qué actividades cree usted que desempeña el Ministerio Público en la fase de investigación? Ya dije que interviene el Ministerio Público, el querellante adhesivo, el abogado defensor y su patrocinado, el juez, las partes civiles también. Es que son dos Jessicas, Jessica y Escas. Vamos primero con Jessica y Escas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jessica. Pues yo considero que el Ministerio Público, su labor es recopilar los datos contra la persona que se está recibiendo la acusación. ¿Y Jessica Shikai? Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. El Ministerio Público es como el ente encargado de que se ejecute lo que son las penas, porque ellos se encargan de que si las personas dejan el caso, ellos se encargan de seguirlo. O sea, ellos ven el bien común. Luis Enríquez. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, Gracias. ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Aquí queriendo aprender y sobre todo, pues, participar, porque de esa manera también se aprende, ¿verdad? Así es, y lo más importante es participar y vamos a aprender de nuestros errores. Exactamente, y por eso, pues quiero... No importa, hay que participar, no importa si estamos bien o estamos mal. Si yo contesto bien o contesto mal, ahí vamos a ir aprendiendo y sacando lo mejor de todo. Esa es la idea. Así es. Pues quisiera aportar, y usted me corrige si lo concerniente a la labor del Ministerio Público es lo regulado por el artículo 309 del Código Procesal Penal, que dice objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los participantes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distrito, sección,
agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo, así como a diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad, estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones. En una palabra, ¿cómo resumiría usted todo esto? Es el ente investigador encargado de... En una palabra. Investigación. Investiga. Simple y sencillamente investiga, investigación, correcto. Es decir, investiga el Ministerio Público y de ahí se desarrolla todo lo que dice ese artículo, correcto. Entonces, ¿cuáles son las actividades que desarrolla el Ministerio Público? Pues básicamente son actividades de investigación. Son actividades de investigación, correcto. Ahora, ¿qué actividades desarrolla? Pues oye testigos, manda a pedir peritajes, expertajes, reconocimientos, manda a pedir informes, etcétera, etcétera, porque de los datos que él tiene va a desarrollar una serie de actividades y esas actividades son de investigación. ¿Qué actividades desarrolla el querellante adhesivo? ¿Qué actividades desarrolla el querellante adhesivo? Participan, ya dije, lo vamos a ver más amplio más adelante, pero podemos ir avanzando un poco en esto. Son actividades de investigación, pero también participa el querellante adhesivo, participa el defensor, participa básicamente digamos que el procesado o el sindicado participa con base a su ¿cómo se llama? A su defensor, es decir, su defensor es el que lo representa. Participa también el juez. Ahorita pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la función del querellante adhesivo? ¿Es el acusador, licenciado? El acusador es el Ministerio Público. El ejercicio, el monopolio de la acción penal, de la persecución penal, la tiene el Ministerio Público, que debe actuar de oficio en los delitos de acción pública. Es decir, es como, digamos, es la regla general, ¿sí? Y hay delitos de acción pública que se requiere instancia particular. Es decir, que el particular tiene que acudir al Ministerio Público en determinados delitos para que se inicie o para que se ejerza la acción penal. Y hay delitos de acción privada en los que únicamente la acción penal se puede ejercer con base en el particular que ha sido ofendido. Es decir, aquí estamos hablando de condiciones de procedibilidad penal. O sea que el conjunto de actividades y formas que deben de en determinados casos para poder ejercer la acción penal. Pero el Ministerio Público investiga. El querellante adhesivo, también quiero oír a alguien. Ya me estuvieron ahí. Gracias. En un ejemplo, quizá de delito de defraudación tributaria, el querellante adhesivo era ser el SAT, ¿verdad? Usted me está definiendo que es un querellante adhesivo. El querellante adhesivo es el que provoca la persecución penal o se adhiere a la ya iniciada por el Ministerio Público. Pero ahorita estamos viendo qué actividades, todo resulta de que estamos diciendo del proceso penal, el conjunto de actividades que son mediante las cuales el órgano
o mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso. Diferentes etapas de proceso realizan diferentes actividades. Obviamente también hay formas. ¿Qué formas se deben seguir para determinar? Licenciado, ahí podría ser el que denuncia. ¿Quién me habló? Kimberly me estaba levantando la mano, pero oí otra voz. Usted habló, Mercy, diga Mercy. Licenciado, buenas noches. Ahí podría ser la denuncia. Hola. ¿Qué hizo la denuncia? La víctima. Agraviado. Depende si quiere ser querellante o solo denunciar. Pero no, era... Licenciado, podría ser el que participa igual que la parte denunciante. No, creyente es creyente y denunciante es denunciante. Amílcar. Buenas noches, Lick. Pues yo considero que la querellante adhesivo es el que respalda y fortalece las acusaciones de la querellante principal. Hola. No sé si estoy bien. Ahí vamos a sacar la conclusión al final. Al final estuvo bien, estuvo mal. Lo que es Ana Gabriela. Muchas, licenciado. Pues yo una de las actividades que realiza durante el proceso es participar también en todo el proceso con el fin de colaborando con el Ministerio Público para ver la calidad o ejercer la acción civil que se reclamó. No específicamente eso, coadyuva con la investigación que realiza el Ministerio Público. José Carlos. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches, José Carlos. En este caso, el creyente adhesivo prácticamente es el que se adhiere de por sí a la persecución penal que ya inició el Ministerio Público. El creyente en sí puede ahí sí que colaborar y coadyuvar en todo lo que es la investigación conjuntamente con el Ministerio Público, ¿verdad? No solo se adhiere, el creyente adhesivo puede provocar la persecución penal. Es decir, yo me constituyo en creyente adhesivo porque planteo una querella, pero si el proceso se inicia por cualquier otra forma, me adhiero a la persecución penal, pero yo la puedo provocar planteando una querella, para que quede claro. Johnny Cabrera. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Tal vez por medio de un ejemplo, pudiera ser un creyente adhesivo a los profesionales que están dentro del proceso, como por ejemplo un médico forense o un psicólogo. No. ¿No? Los creyentes, el creyente adhesivo es un ofendido. Es decir, no puede ser cualquiera. El creyente adhesivo es ofendido. Es decir, no tenemos acción popular. Que yo pueda ejercer la acción por cualquier persona, no. Entonces, el creyente adhesivo es el que puede ejercer la acción penal. Y concluyendo, el creyente adhesivo... ¿Es el que se involucra, licenciado? El creyente adhesivo es la actividad que desarrolla es coadyuvar con la investigación del Ministerio Público. Es decir, Ministerio Público, mire, oiga estos testigos, aquí está esto, aquí está el otro, haga esto, haga el otro. Es decir, coadyuva con la investigación, pero la carga, el peso de la investigación la tiene el Ministerio Público. Ahora bien, ¿qué actividades realiza el juez? Hay un juez contralor de garantías, ¿sí? ¿Qué actividad realiza el juez? ¿Quién va a oír a los testigos? ¿Quién va a pedir informes? ¿Quién va a pedir un dictamen de un experto o de un perito? ¿Quién va a hacer esa actividad? ¿El juez, licenciado? No, el juez no investiga. Esas son actividades del Ministerio Público. Ministerio Público. Son del Ministerio Público. El juez, su actividad es controlar la investigación. Es decir, que a él le tienen que solicitar
la realización de ciertas actividades. La realización de ciertas actividades. ¿Para qué? Para que se desarrollen y no se violenten o no se violen garantías procesales y específicamente garantías constitucionales. El juez es un juez contralor de garantías. Ya vamos a ver más adelante, cuando estemos en el procedimiento intermedio, que en el procedimiento intermedio, cuando hay el procedimiento intermedio, básicamente su función o su objetivo es la fiscalización de lo que se ha hecho en la fase de investigación. Entonces, el juez ahí, a través de la audiencia del procedimiento intermedio, se depura lo que se investigó. Posiblemente, para ponerles un ejemplo así rápido, posiblemente el Ministerio Público planteó una acusación por homicidio y realmente lo que existe en el expediente en autos es un homicidio en estado de emoción violenta. Entonces, ahí se va a discutir y se va a depurar lo que se hizo en la fase de investigación para que ya pase al tribunal de sentencia sobre lo que va a ser el juicio. Bien, entonces, cuando hablamos del conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto, nos referimos a esas actividades que se desarrollan tanto en la fase de investigación, en todo el proceso, en la investigación, en el procedimiento intermedio, en el ofrecimiento de prueba, en el juicio, en el debate, en la sentencia y en la ejecución de la sentencia, ¿sí? Y existen formas. En la ley, ahí en el código procesal penal van a encontrar ustedes de todo esto que estamos hablando. ¿Cuáles son los medios de investigación? ¿Cuánto va a durar, por ejemplo, la investigación? Si existe o no medida sustitutiva, si existe una medida de coerción, cuánto va a durar, etcétera. O si el Ministerio Público tiene elementos suficientes, va a pedir la acusación, si no va a pedir el sobreseimiento, si no tiene los elementos para llevar a juicio público al imputado, si no tiene todos los elementos y piensa incorporar otros, va a solicitar una clausura provisional. Si no, posiblemente se pueda dar, si no está individualizado o está en rebeldía el procesado, se pueda dar el archivo de la causa. ¿Sí? Entonces, y cuando hablamos de los órganos jurisdiccionales, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes ejercen jurisdicción? ¿Quién ejerce jurisdicción? Estamos hablando de las actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. ¿Cuáles son esos órganos jurisdiccionales? ¿Quiénes ejercen jurisdicción? Pregunto. Los juzgados, los tribunales. Los tribunales de sentencia y juzgados. Los tribunales. Los tribunales de sentencia. Hablamos del organismo judicial. El organismo judicial tiene la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Por eso quienes ejercen jurisdicción, es decir, que a través de la jurisdicción el Estado ejerce dos funciones. Una función declarativa y una función ejecutiva. En una declara el derecho y en la otra lo ejecuta. Por eso dice que la jurisdicción tiene dos caracteres. Uno la decisión y otro el imperio. Porque a través de la decisión se reconocen con fuerza de verdad legal las decisiones que adoptan los tribunales a través de sus resoluciones. Es decir, que las resoluciones, por más aberrantes que parezcan, se tienen que cumplir, se tienen que acatar, por más aberrantes que parezcan o que sean. Si es una resolución judicial, hay que acatarla, hay que cumplirla. Si no estamos de acuerdo, pues hay que impugnarla, ¿sí? ¿Y dónde se determina específicamente esa
ese ejercicio de la jurisdicción es allá en sentencia. Porque allá en sentencia es donde se declara el derecho aplicable. Es decir, que en sentencia se tiene que decir, esta persona se le imputa tal hecho y es autor responsable y por eso se le impone una pena de tanto. Entonces, al Estado le interesa determinar delitos, fijar penas, aplicar la ley penal al caso concreto, y si resulta una persona responsable, habrá que declarar ese derecho aplicable y luego habrá que ejecutarlo. Entonces ya el Estado, a través del imperio, ejerce una función ejecutiva. Ejerce una función ejecutiva. ¿Por qué? Porque ejecuta lo que ha declarado. A usted, señor autor responsable del delito de robo o del delito de asesinato, tiene que cumplir una pena de tantos años de prisión. Y a través de eso, a través de la prisión, ejecuta el fallo. ¿Y cómo lo ejecuta? ¿A través de qué ejecuta el fallo? Ahí está ejerciendo una función ejecutiva. El Estado tiene sus aparatos de represión, o sus aparatos de fuerza, mejor dicho, sus aparatos de fuerza, como puede ser, ¿sí, Luis? Perdón, Elic, esa definición de jurisdicción puede ser la contenida en el artículo 37. ¿Qué dice el 37? Jurisdicción penal. Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. Correcto. ¿Y eso de dónde viene? ¿De dónde viene esto, Luis? ¿Cuál es el asidero legal? ¿Perdón? ¿De dónde viene esto que está usted, que acaba de leer? Del Código Procesal Penal. No. La base está en el 203 de la Constitución Política. Oh, perdón. Porque lea el 203, leámoslo. ¿Qué dice el 203? Ahorita le digo, Lick, solo jalo mi Constitución. El 203 dijo Lick. 203. Yo tengo que es independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia Léalo, por favor. Sandrita, ¿estaba leyendo quién? Sí. Léalo, por favor. Va. Independencia del organismo judicial y la potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieren para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes, a quienes atenten contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal. Se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ahí estamos. Entonces, ¿quién era el que estaba preguntando? Se me fue. De ahí es el asidero legal de ese principio del artículo 37, creo que fue el que leyó del Código Procesal Penal. Entonces, en conclusión, quienes ejercen jurisdicción son los órganos jurisdiccionales. ¿Y quiénes son los órganos jurisdiccionales? Los tribunales. ¿Y quiénes son los tribunales? El organismo judicial, quien tiene la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. ¿Estamos claros en eso? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda
preguntas, hay que preguntar. De aquí vamos a ir saliendo de dudas. Bien. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto del proceso penal? Es la materia o tema que se discute en el mismo y que el juez tiene que decidir o resolver en sentencia. Repito, el objeto del proceso penal es la materia o tema que se discute en el mismo y que el juez tiene que decidir o resolver en sentencia. Cuando se violenta la norma penal, surge a la vida jurídica un delito. Pongamos a pensar en cualquier delito. Se violenta la norma penal, se transgrede el orden social y es la materia, es el tema que hay que discutir. Si ese hecho es constitutivo de delito y que se nos quede de una vez, el proceso penal tiene dos grandes objetivos en ese sentido. Determinar si el hecho es constitutivo de delito y si la persona participó o no participó en el hecho que se le imputa. El hecho de que Juanito le pase silbando a Marita todos los días temprano ahí a la ventana de su casa y tirándole algunos piropos, ¿será que eso es constitutivo de delito? Porque el papá está como 80,000 demonios y quiere poner una denuncia o querellarse en un tribunal por ese delito. O por ese hecho, mejor dicho. ¿Será que es constitutivo de delito? No, no es constitutivo de delito. Pero si un día pasa este Juanito y como no le hace caso a la Marita, saca una pistola y dispara unos cuantos tiros a la ventana y a la pared y por todos lados ahí, ¿será que es constitutivo de delito? Ese sí es constitutivo de delito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a discutir en el proceso? Porque la mayoría de las veces, ¿qué vamos a discutir en un asesinato, por ejemplo? ¿Será que vamos a discutir si está vivo o está muerto la persona? Si la persona ya hasta se la comieron los gusanos. Es decir, no vamos a discutir tanto sobre el delito, pero sí sobre la participación. Si participó o no participó. ¿Qué grado de participación tuvo? Si hay atenuantes, si hay agravantes. ¿Sí? Entonces, es el tema. Es la materia que vamos a discutir. Es la materia, es el tema que vamos a discutir. Y que el juez tiene que decidir o resolver en sentencia. Porque que a través del proceso hay toda una investigación. Hay un plazo de la investigación que va a depender si existe o no existe una medida de coerción o si existe una medida sustitutiva. Si existe una medida sustitutiva. Dependiendo de eso, es que va a haber un plazo de la investigación. Entonces, en esa investigación se va a determinar, asumamos de que existen motivos suficientes para llevar a juicio público a un imputado y vamos a acusar. Se va a discutir en el procedimiento intermedio cuáles son los hechos que van a ser objeto del juicio, quiénes son los que van a ser procesados o enjuiciados. Y al final vamos a llevar un ofrecimiento de pruebas. Con esas pruebas nos vamos a ir al juicio. En el juicio va a haber un debate. En el debate se va a tratar de probar sobre la responsabilidad o sobre la participación del imputado o sobre la inocencia. Y finalmente, el juez tiene que decidir y resolver si la persona participó o no participó. Y eso es lo que se discute. La materia o tema que se discute y que el juez tiene que decidir o resolver en sentencia. ¿Es autor responsable o es inocente? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes?
De momento yo, si no, licenciado, sí estoy bien ahorita. Perdone, reformulando, el objeto es la materia o tema que se discute y que el juez debe resolver. De decidir o resolver en sentencia. Gracias, gracias. Con gusto, Leonel. Leonel, su tocayo está ahora en el Inter de Miami, ¿verdad usted? Jocelyn. Sí, licenciado, solamente entonces podríamos decir que por medio de la investigación también vamos a poder saber el grado de culpabilidad del participante, ¿correcto? Eso lo tiene que decidir el juez en sentencia. Va a depender de la prueba que se le presente, porque él va a dictar una sentencia con base en qué, con base en la sana crítica razonada, analizando cada uno de los medios de pruebas a través de la experiencia, la lógica, los conocimientos jurídicos y relacionándolos unos con otros para llegar a una decisión. Pero eso es en sentencia, mi estimada Jocelyn. Gracias, licenciado. Con gusto, Jocelyn. Otra pregunta, jóvenes. Clases de objeto. Principal y accesorio. Cuando hablamos del objeto principal y el accesorio, el principal es la existencia o no existencia de la relación jurídico-penal de carácter sustantivo que hay que discutir y resolver. De tal manera que con esto surge el proceso. ¿Cómo surge el proceso? Surge porque se ha cometido un hecho delictivo. Y a través de que se violenta, surge a la vida jurídica un hecho que reviste los caracteres de delito, se van a dar los actos introductorios. Y como consecuencia de eso, se tiene que determinar sobre la existencia o no existencia de la relación jurídica penal de carácter sustantivo. ¿Y cuál es la relación jurídica penal de carácter sustantivo? Pues es el delito, que hay que discutir y resolver. Que se tiene que discutir y resolver, de tal manera que con base en eso va a surgir el proceso. ¿Y el accesorio cuál es? Se refiere a la relación jurídica que se va a dar o que se produce entre las partes con motivo del delito. Y ahí les pregunto, ¿quiénes serían las partes cuando surge o cuando se comete un hecho delictivo? ¿Quiénes serían las partes? El agraviado y el agraviante. ¿Alguien más? Sujeto activo y sujeto pasivo. El imputado. El imputado. ¿Y quién más? Hay diferentes formas de poderlos llamar. El imputado y la víctima, licenciado. El imputado puede ser el imputado, el sindicado, puede ser el ofendido, o puede ser el acusado y el acusador. ¿Sujeto activo y pasivo, Click? Yo diría que no. Aquí hablemos de actor, de acusado o acusador, creyente, creyado, denunciante, denunciado. No podemos hablar de demandante ni demandado, porque esto es del área o del ramo civil. Sí, tenemos claro entonces. Objeto principal. El objeto es la materia o tema que se discute y que hay que resolver en sentencia. Lo hace el juez. Principal, la existencia o no existencia de la relación jurídica que existe del derecho con carácter sustantivo, o sea, el propio derecho penal. Porque si no se da, no hay materia o tema que discutir, no hay proceso. Y si surge el proceso, es la relación jurídica que se da o que surge entre las partes como consecuencia del proceso. Acusador, o sea, ofendido, acusado o sindicado. ¿Quién es el acusador en nuestro medio?
Podría ser el Ministerio Público, LIC, en los de acción pública. La acción particular podría ser la persona que se pronuncia sobre el hecho delictivo, se incorpora al Ministerio Público, y en los de acción privada, pues la persona que denunció. En los de acción privada no hay denuncia, ahí tiene que ser un querellante exclusivo, para aclararle que no se va a quedar con eso ahí, Lionel. Gracias, Lick. Gracias. Tiene que ser querellante exclusivo, porque la ley lo faculta solo a él como ofendido privado para poder ejercer la acción. ¿Sí? Un ejemplo de ello, Lick, disculpe. Leamos la ley. Leamos el artículo, ahorita le voy a decir. 24 ter creo que es. $24 quater. Léalo, por favor. Ahorita voy. Sería acción privada. Serán perseguibles solo para la acción privada los delitos siguientes. Solo por acción privada los delitos siguientes: los relativos al honor, daños, los relativos al derecho del autor, la propiedad industrial y delitos informáticos, violación y revelación de secretos y estafa mediante cheque. Ok. Ahí tiene usted cuáles son los delitos por los cuales se ejerce la acción privada. En estos delitos de acción privada, ¿qué pasaría si la acción la ejerce otra persona? Que no haya sido, porque dice, serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes, los relativos al honor. ¿Cuáles son los relativos al honor, Lionel? Por ejemplo, difamación, Lick, ese es uno de ellos. Injuria. Injuria, exacto. Injuria, calumnia. Difamación. Si la persona, si usted no ha sido ofendido, calumniado, y la acción la ejerce su compadre, ¿será que puede? No, Lick. ¿Qué habría ahí entonces? ¿Sería de parte particular, acción de parte particular? No, ahí lo que se plantea es una falta de acción. Es decir, como defensa, la otra parte tiene que plantear una falta. Usted no está facultado, usted no es ofendido. Eso es en el fondo. Fuera del proceso, retírenlo. ¿Sí? Eso es un obstáculo al ejercicio de la persecución penal. Lo vamos a ver más adelante también. ¿Cuáles son los obstáculos al ejercicio de la persecución penal? Gracias. Pero le quedó claro cuáles son, cuando me pidió el ejemplo, mejor lo traje a leer la ley para que viera dónde estaba. Sí, totalmente. De hecho, yo lo había leído, pero me había quedado duda realmente en esto, en la acción privada. No, ahí la condición es que solo el ofendido lo puede ejercer la acción penal. No puede ser por otra persona. Pero en ellos siempre va a intervenir el Ministerio Público, ¿verdad? No. Aquí solo es entre la persona ofendida y la que ofendió. El Ministerio Público no está, aquí no. Aparte es en los delitos, léase el 24 ter. Dice acción. No, mejor hagamos una cosa. Okay. Porque vamos de atrás para adelante. Mejor empecemos como debe ser. Para que lo vamos a ver cuando veamos la acción. Pero adelantemos un poco. Miremos el 24. Dice clasificación de la acción penal. La acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación. Número 1, acción pública. Número 2, acción pública dependiente de instancia particular que requiera
autorización estatal. Número 3, acción privada. Ahora 24 bis. Acción pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. 24 ter. Acciones públicas dependientes de instancia particular. Para su persecución por el órgano acusador del Estado, dependerá de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público. Los delitos siguientes. Número 1, lesiones leves o culposas y contagio venéreo. 2, esgrobado. 3, amenazas, allanamiento de morada. 4, estrupo, incesto, abusos deshonestos y violación. Cuando la víctima fuera mayor de 18 años, ahora bien, si la víctima fuera menor de edad, la acción se volverá pública, o es pública, perdón. 5, hurto, alzamiento de bienes y defraudaciones en consumos, cuando su valor no excederá 10 veces el salario mínimo, más bajo para el campo al momento de la comisión del delito, excepto que el agraviado sea el Estado. En ese caso, la acción será pública. Estafa que no sea mediante cheques sin provisión de fondos, o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción también será pública. Apropiación y retención indebida. 8. Los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso. 9. Alteración de linderos. 10. Usura y negociaciones usurarias. La acción para perseguir los delitos a que se refiere este artículo será de acción pública cuando fueran cometidos por funcionarios o empleado público, en ejercicio o con acción de su cargo. En caso de que la víctima fuera menor o incapaz, la instancia particular podrá efectuarla quien ejerza ejerza representación legal o por su guardador. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuera cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o contra un incapaz que no tenga tutor ni guardador, o cuando el delito fuera cometido por uno de sus parientes dentro de los grados de la ley, tutor o guardador. La instancia de parte obligará a la acción pública, excepto el caso de conciliación que amerite la aplicación de un criterio de oportunidad y la autorización de la conversión de la acción pública en privada. En caso de flagrancia, la policía deberá intervenir para evitar que continúe la lesión del bien jurídico tutelado o la comisión de otros delitos y para asegurar los medios de investigación. Para los casos en que se requiere de autorización estatal para el inicio de la acción penal, el Ministerio Público procederá como se establece en este código para el trámite de antejuicio. Después tenemos el 24 cuáter, que ya lo había leído, solo léame el último párrafo. El penúltimo, el último. En todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este código. Si carece de medios económicos, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En caso que la víctima fuera menor o incapaz, se procederá como lo señala el párrafo tercero del artículo anterior. Bien, en todo esto que acaba de leer, aquí, jóvenes, lo que estamos viendo son condiciones de procedibilidad penal, o sea que circunstancia o conjunto de circunstancias que deben de concurrir en determinados casos para poder ejercer la acción penal. Ya vimos que en los delitos de acción pública es el Ministerio Público quien ejerce la acción penal en representación de la sociedad. En los delitos de acción pública que se requiere instancia particular, hay una serie de requisitos y hay una serie de delitos que se requiere el requerimiento, la instancia. Hay que irle a tocar la puerta al Ministerio Público para que ejerza la acción penal. Y por último tenemos los delitos de acción privada que son ejercidos, dice, por la víctima conforme al procedimiento regulado en este código. El procedimiento regulado en el código es un procedimiento especial que tiene que ser
un querellante, leamos el vamos a ver. El 122. Querellante exclusivo. Cuando conforme a la ley la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción. ¿Y quién es el titular del ejercicio de la acción? Es el ofendido. Y no puede ser ejercido de otra forma. Tiene que ser a través de una querella por un procedimiento especial, y esto se le llama querellante exclusivo. Para que no se... Para aquí salimos de dudas de lo que estaba diciendo usted que podía denunciar. No, aquí tiene que ser a través de querella. No sé si se les quedó claro con todo esto que acabamos de leer y analizar. A mí sí me quedó muy bien, Lick. Hoy sí, claro, gracias. Con gusto, Leonel. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Todos los demás? ¿Alguna pregunta? Ok. Hablemos de los fines entonces. Cuando hablamos de los fines del proceso nos referimos al fin general y a los fines específicos. Los fines generales hablamos del fin general inmediato y el fin general mediato. Cuando hablamos de lo inmediato, ¿a qué nos referimos? Pregunto. ¿A qué nos referimos en términos generales a lo inmediato? ¿Es lo próximo, Lick? Lo próximo. Lo que ocurre en el instante, Lick. Lo que ocurre en el instante. ¿Quién más? ¿Qué es lo que sucede más rápido, licenciado? Lo que sucede más rápido. ¿Quién más? ¿Ocurre sin dilación? ¿Sí, Araceli? Que sucede justo antes o justo después de otra cosa, Lick. Sin que medie tiempo entre una y otra. ¿Alguien más? ¿Es el suceso que se da en el momento, Lick? Lo inmediato es lo más próximo. Es lo más próximo, lo que está más cerca, digamos así en términos muy generales. Eso es lo inmediato, lo que está ahí nomás, lo más próximo, lo más cercano. ¿Y lo inmediato qué será? Si lo inmediato es lo que está más próximo, lo inmediato qué será? ¿Fines a largo plazo? Lo que está más lejos, ¿sí? No fines a largo plazo. Lo que está más lejos, porque estamos hablando de, en términos generales, qué es inmediato y qué es mediato. Ahora bien, esto llevémoslo a lo que nos interesa, a nuestro campo procesal, ¿sí? Llevémoslo a nuestro campo procesal. ¿Qué sería lo inmediato o cuál sería el fin general inmediato del proceso? ¿Qué pretendemos inmediatamente con el proceso? Esclarecer si una persona es culpable o inocente. ¿Qué dicen los demás? Gracias, Carolina. La averiguación de un hecho, Lick. Iniciar investigación. Gracias, Carlos. José Carlos, gracias, Odalis. ¿Quién más? Determinar si el hecho es constitutivo de delito, como nos indicó en el objeto. ¿Quién más? Determinar si es inocente o culpable, Lick. ¿Alguien más? Establecer la posible participación del sindicado. Sí, Araceli. Considero, licenciado, que primero sería determinar si es un hecho
delictivo y luego definir el hecho e investigar para poder continuar con el proceso, si es factible de proceso o no. Gracias, Araceli. Yocasta. ¿Sería la aplicación de la ley a un caso en concreto? Correcto. Lo primero que se pretende con el proceso es la aplicación de la ley penal al caso concreto. Y esto pues obviamente conlleva aplicar la ley penal, llevar el proceso en todas sus etapas, hasta su sentencia, recursos, etcétera, hasta que esté debidamente ejecutoriada, es decir, que ya no quepa ningún recurso. ¿Cuándo es una sentencia ejecutoriada? Cuando ya no es susceptible de ningún recurso, es decir, pasa en autoridad de cosa juzgada. Entonces, el fin general inmediato es restablecer el orden social que se ha resquebrajado, que se ha violentado a través de la aplicación de la ley penal al caso concreto. Sí, todos teníamos ideas, pero finalmente llegamos a decir, mire, realmente es la aplicación de la ley penal al caso concreto. ¿Y cuál será el fin general inmediato entonces del proceso? ¿Sería la sentencia, licenciado? No, la sentencia está incluida en el fin general inmediato, aplicación de la ley penal al caso concreto, porque no es solo iniciar el proceso, no, es iniciar el proceso a través de cualquiera de sus formas, introducir los primeros datos del proceso, hacer una investigación, llegar a un final de una investigación, plantear una acusación en su caso, un procedimiento intermedio, un juicio, un debate, una sentencia, una ejecución de la sentencia. Pero el inmediato. El inmediato. Sí, Leonel. Perdón, Lick, la señorita había levantado la mano primero. Entonces, Yocasta. Gracias, Leonel, muy amable. Licenciado, como el inmediato es a largo plazo, ¿será que es la prevención del delito? Es la prevención, es la defensa de la sociedad contra la delincuencia. ¿Sí? Es la prevención del delito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque procesan a una banda de extorsionadores, a una banda de crimen organizado, los sentencian y les dan 30, 40 años de prisión o cadena perpetua, que sé yo cuántos años puedan darles. Y viene otra banda y dice, mucha, ya vieron lo que le pasó a aquellos. Mejor dejemos esto. Mejor ya no delincamos. Mejor quedémonos tranquilos. Esa es la defensa de la sociedad ante la delincuencia, es la prevención del delito, como dice Yocasta. ¿Sí? Es la prevención, efectivamente, la prevención del delito. Yo digo la dulzura, la teoría y la amargura de la realidad, pero yo digo que en este caso sí tiene mucho sentido. Porque hay mucha gente que dice, no vos, no hagamos esto. Nos puede agarrar la policía, nos va a meter presos. Si nos metemos ahí a robar esa licorería, no, nos van a meter presos. No lo hagamos. Entonces, fin general inmediato, la aplicación de la ley penal al caso concreto, restablecer el orden social que se ha resquebrajado. Y luego, inmediato, a largo plazo, la prevención del delito, la defensa de la sociedad contra la delincuencia. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Está claro, Lick. ¿Sí se entiende? Sí, Lick, bastante claro. Fin general específico, los fines específicos. La averiguación de la verdad. La averiguación de la verdad es la verdad efectiva, la verdad real, la verdad material, la verdadera verdad. Ese es un fin específico. Obviamente en muchos casos
no solo aquí, sino que en la China y en cualquier parte del mundo se cometen errores. Condenan a personas inocentes. Pero la dulzura es el fin general inmediato, mejor dicho, específico, es la averiguación de la verdad. La verdadera verdad, la verdad real, material, histórica, cómo fue el hecho. El hecho de que lleguen a una bodega, la violenten, amarren al guardián, saquen todos los electrodomésticos, carguen un furgón y se vayan. Hay que aplicar la ley penal al caso concreto, pero la verdad real, material, histórica será que hubo ciertos ladrones, o posiblemente el guardián estaba de acuerdo y les abrió, y simularon, y amárrenme muchacha, pero no me amarren muy duro porque me va a doler. Hay que averiguar la verdad, si realmente fue un hecho delictivo perpetrado por quienes supuestamente se presume que fue, o fue planificado por otros, etcétera. Hay que averiguar la verdad, porque el hecho de imputarle a una persona un hecho delictivo no forzosamente tendrá que salir condenado. No forzosamente tendrá que salir condenado, sino que hay que averiguar la verdad real, material, histórica. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Pues el Ministerio Público tiene que investigar, tiene que plantear una acusación, tiene que haber una depuración en un procedimiento intermedio, una fiscalización de esa fase de investigación, tiene que haber un juicio, y en ese juicio se determinará si realmente el hecho es constitutivo de delito, si con los elementos de prueba que se logren, porque ¿a qué se va el debate? Se va a reproducir la escena del crimen. Se va a reproducir la escena del crimen. Y en eso, al reproducir la escena del crimen, es que se va a poder determinar si hubo o no hubo participación, si el hecho es constitutivo o no es constitutivo de delito. A estas alturas ya sabemos que es constitutivo de delito, pero participó o no participó, qué grado de participación, hay atenuantes, hay agravantes, etcétera. Esa es la verdad real, esa es la verdad histórica, la verdad material, la verdad efectiva, la verdadera verdad. Y el otro fin específico es la individualización del delincuente. Hay que individualizarlo. No es una relación eminentemente jurídica como en lo civil. En lo civil lo que estamos dilucidando es una relación jurídica. Es el contrato. Es la resolución del contrato. Es el incumplimiento del contrato. Es una relación jurídica. No. Aquí hay que individualizar al procesado. Hay que ver quién es. Porque puede ser que estemos equivocados, estemos procesando a la persona equivocada. Entonces, hay que individualizar su fin específico. ¿Alguna pregunta de los fines específicos? Agregación de la verdad efectiva, la verdad material, la verdad real, la verdadera verdad y la individualización del delincuente. Veamos qué dice el código. Veamos qué dice el código. A ver quién lo encuentra. Artículo número 5, Lic. Por favor, Luis Enríquez. Artículo número 5. Fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Ok. Dice, el proceso penal tiene por objeto la averiguación del hecho señalado como de delito, las circunstancias en que pudo haberse cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado y el pronunciamiento de la sentencia. Eso es lo que recoge nuestro código de la doctrina. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? Bastante claro, Lic, y enriquecedora clase. Gracias. Gracias a usted. Recapitulamos un poco entonces.
El derecho de castigar corresponde al Estado. Se ha reservado para sí el jus puniendi. Determina delitos, fija penas, pero necesita ciertas estructuras y un instrumento para poder aplicar la ley penal al caso concreto. Y de esa cuenta es que surge como una necesidad el proceso. ¿Y qué es el proceso? Es el conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. Y nos referimos a las actividades que se desarrollan en todo el proceso. Las actividades que desarrollan el Ministerio Público, los fiscales, el creyente adhesivo, el abogado defensor, su patrocinado, el juez. ¿Cuáles son las diferentes etapas del proceso? ¿Qué se hace en cada una de ellas? Y las formas en que se desarrolla el proceso. Luego hablamos del objeto, que es la materia o tema que se discute y que el juez tiene que resolver en sentencia. Como consecuencia de la violación de una norma, penal, surge como consecuencia de eso un delito. A ese delito habrá que investigarlo y al final habrá que determinar si es delito y si la persona participó o no participó en la materia o tema que discutir. Objeto principal es la existencia o no existencia de la relación jurídica penal y como consecuencia de eso hay que resolverla y discutirla. Como consecuencia de eso es que surge el proceso. Si no hay violación de la norma penal, no surge el proceso, no hay proceso. Y el accesorio es la relación que se da entre las partes como consecuencia o con motivo del delito. Y finalmente hablamos de los fines. Fin general inmediato, fines generales, inmediato y específicos. El inmediato, el que está más cerca. La aplicación de la ley penal al caso concreto, que consiste en aplicar la ley penal para restablecer el orden que se ha violentado. Y el inmediato es la defensa de la sociedad contra la delincuencia, o como decía Yocasta, es la prevención del delito. Es la prevención del delito. Y finalmente los fines específicos, la averiguación de la verdad real, material, histórica, la verdadera verdad, la individualización del delincuente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. Bien, si no hay preguntas, jóvenes, dejamos ahí el día de hoy. Que estén bien, cuídense. Muchas gracias, Lick, que descansen. Chao, buenas noches.